Abran sus Biblias en 2 Timoteo 4:6. 2 Timoteo 4:6, que dice la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios leemos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Dice así: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hasta aquí la poderosa y eterna palabra de nuestro Dios. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre en este día. Te damos gloria y honra al que vive por los siglos. Eres tú, Señor. Santo eres, mi Dios. Que el Espíritu Santo nos dé conocimiento, revelación para poder extender este mensaje, Señor. Un mensaje de mucha bendición para cada vida, Padre. Gracias, Señor, porque tu misericordia camina con cada uno de nosotros, Señor. Hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aquí vemos una situación difícil del apóstol Pablo, iglesia del Señor, ya que el apóstol Pablo ya está encarcelado en Roma, y él está dando sus últimos alientos, sus últimos suspiros, digámoslo así. Es su trayectoria que está dialogando, está manifestando a la iglesia del Señor, para que la iglesia del Señor, a través de este mensaje, de esta palabra, se firme más, se proyecte más, se asienta más, mis santos hermanos, porque en cualquier momento de la vida cualquier persona puede tener cualquier fracaso natural, pero eso no nos quita que vamos a llegar a la presencia de nuestro Dios, que caminando con Dios, que nuestra corona va a estar siempre ahí, porque Dios nos ha prometido a los que le aman, a los que le siguen, que nos va a dar una corona de vida. Y eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo. Ya está cumpliendo su ministerio, está dando por terminado su ministerio, y nos está dando una palabra de aliento, una palabra de fortaleza para nuestras vidas. Y eso es importante, iglesia del Señor. Dice así el versículo 7: he peleado la buena batalla. ¿Cuál es la buena batalla? Es que nosotros peleamos todo el día, mis santos hermanos. Al repasar la vida que ha llevado por Cristo, el apóstol Pablo sabe que su muerte es inminente, y describe su vida cristiana de la manera siguiente: considera la vida contra los vicios judíos, paganos, mis santos hermanos. Considera la vida cristiana como una buena batalla, la única digna de pelearse. Él peleó contra Satanás, iglesia del Señor. Efesios 6:12, leamos aquí, porque por eso tenemos texto bíblico, mis santos hermanos, para poder alimentarnos de lo que la palabra de Dios nos enseña. Cuando uno está pasando cosas duras como el apóstol Pablo, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Efesios 6:12 dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice la palabra del Señor. Los creyentes se enfrentan a un conflicto espiritual con Satanás y un ejército de espíritus malos, iglesia del Señor, malos. Y eso es lo que el apóstol Pablo se enfrentaba, con aquellos espíritus malos que operan en la gente, mis santos hermanos, por avanzar, por crecer, y porque el evangelio tenía que llegar hasta Roma, porque así estaba estipulado, así estaba ordenado por nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que él dice: he peleado la buena batalla. Cada uno de nosotros tiene una batalla que pelear, que luchar, que conquistar, iglesia del Señor.
Y esto como punto número 1, considera la vida cristiana como una batalla, la única digna de pelearse. Él peleó contra Satanás, contra los vicios de los judíos y paganos, iglesia del Señor. 3:1-5 dice la palabra de nuestro Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligros, porque habrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, temperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, iglesia del Señor. Contra eso peleó el apóstol Pablo. Versículo 5, ahí mismo dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es importante reconocer que no todo lo que entra a una congregación son cristianos, sino que habrán unos que se visten de ovejas, pero son lobos rapaces. Contra todos ellos el apóstol Pablo luchó, iglesia del Señor. Por eso que él dice, he peleado la buena batalla. El conocimiento espiritual que tú recibes de parte de Dios es que tenemos que analizar, ser activos, ser como una luz en medio de las tinieblas, para poder discernir aquel que está caminando con Dios, aquel que está haciendo las cosas buenas, iglesia del Señor, aquel que no sea una piedra de tropiezo. Esos son los enemigos que él tenía en ese entonces. Por eso que él dice, he peleado la buena batalla. Romanos 1:21, leamos a ver qué nos habla, qué nos dice ahí mismo la palabra de nuestro Dios. Dice así: bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón fue duro. Versículo 32 nos dice la poderosa palabra, nos dice así: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complace con los que la practican. El que practica el pecado que describe el apóstol Pablo en este capítulo, la iglesia del Señor, responde a la condenación de que Dios, pero le espera un castigo mayor al que lo respalda, y prueba al que complacerse en la inmoralidad de los demás. Este es el colmo de la depravación, el disfrutar de los actos de lujuria y de la maldad de otras personas. Por eso es que tenemos que ser luz en medio de la oscuridad, luz en medio de las naciones, para poder lograr esa corona que Dios nos ha dado, mis santos hermanos, la corona de justicia que Dios nos escribe aquí, lo que nos habla el apóstol Pablo. Gálatas 5:19-21, leamos la palabra de nuestro Dios, a ver qué nos dice la iglesia del Señor, hablando de las circunstancias de la vida de Pablo, cómo él ha ganado la carrera, iglesia del Señor. Dice así, gloria sea el nombre del Señor, gloria al Santo. Dice así: envidia, homicidio, borrachera, orgía, cosas semejantes a esta, acerca de las cuales amonesto que los que practican todas estas cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Todas estas cosas, estos pequeños detalles, se vivían en ese entonces, se practicaban en ese entonces y se practican en la actualidad. Por eso es que no debemos de permitir que aquellas personas, mis santos hermanos, sigan haciendo lo malo, iglesia del Señor. Contra el judaísmo, dice el apóstol Pablo, tenía contraste, tenía lucha contra el judaísmo. 14:19, Hechos 14:19, veamos a ver qué nos dice ahí la palabra de nuestro Dios, iglesia del Señor. Hechos 14:19 dice así: entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto.
Todo eso son los acontecimientos que el apóstol Pablo menciona en este capítulo. Y por eso él dice, he peleado la buena batalla, luchar contra lo de ellos, contra la gente del mismo, luchar contra la misma nación, luchar contra los hermanos judíos, luchar por una religión que él tuvo que cambiar, dejar el judaísmo y venir a Cristo. Todo eso fue, mis santos hermanos, obstáculo, fue persecución para él, pero él nunca desistió, siempre se mantuvo fiel al autor, al consumador de la fe, de la muerte, que es nuestro Señor Jesucristo. Alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Señor. Hechos 20 y 19, tenemos ahí también otro contraste, tenemos también otro problema ahí de lo que el apóstol Pablo nos dice, iglesia del Señor. Hechos 20, 19, dice así la palabra del Señor: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Esta es la buena batalla en que Pablo ha perseverado, en que Pablo está pasando, iglesia del Señor. Es importante todos estos acontecimientos, mis santos hermanos, reconocer quién fue el apóstol Pablo, y se mantuvo firme, mis santos hermanos. Él no titubeó, él no regresó hacia atrás, sino que siguió avanzando, siguió hacia la meta, siguió hacia la corona prometida, a la cual el Señor juez algún día nos dará a aquellos que permanecen fiel y firme en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 5, 1, 6, leamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Gálatas 1, 5, 6. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Gálatas 1 y versículo 6. Gálatas 5, 1 y 6. Aleluya, santo es el Señor, poderoso es el Señor. Dice, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no esté otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. Versículo 6 dice la palabra de nuestro Dios, dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Así es, iglesia del Señor. Pablo amonestaba, Pablo aconsejaba a los de la iglesia que tiene que estar firme, que ni la circuncisión, ni la circuncisión, mis santos hermanos, vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe. Solo la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que te hace victorioso, eso es lo que te hace luchador en un mundo que estamos, mis santos hermanos. Y ahí nos dice la palabra de nuestro Señor: contra los falsos maestros, mis santos hermanos. Falso maestro usted va a encontrar en diferentes partes de la iglesia, diferentes países va a encontrar, y con todos ellos tuvo que Pablo luchar, iglesia del Señor. No fue fácil, no fue sencillo, pero luchó con la ayuda de nuestro Dios, luchó con la ayuda del Creador, con aquel que él un día lo llamó, mis santos hermanos, para que podamos avanzar. Versículo 3, 5 nos dice aquí la palabra del Señor, dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán falso maestro conforme a su propia concupiscencia, y apartarán la verdad del oído y se volverán a la fábula, mis santos hermanos. Y eso es lo que Pablo evitaba, que los hermanos siempre estén atentos, que siempre sea lleno del conocimiento, lleno del Espíritu Santo de Dios, para que ninguna doctrina falsa venga y le haga de creer en Cristo y se aparta. No, todo eso fue una lucha. Por eso que él dice: he peleado la buena batalla. No es fácil estar en un ministerio, no es fácil llevar una palabra. Siempre hay complicaciones, siempre hay tropiezos, siempre hay dudas, mis santos hermanos, pero todas esas dudas Pablo las venció con la ayuda
de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo importante, iglesia del Señor. Dice así Romanos 16, leamos Romanos 16, 17, 18. ¿Qué más tuvo el apóstol Pablo ahí? Romanos 16, 17, 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis a lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con suaves palabras lisonjean, engañan los corazones de los ingenuos. Todas esas personas, mis santos hermanos, que causan divisiones, que causan problemas en las iglesias, Pablo tenía que enfrentarlo, tenía que muchas veces sacarlo de ahí, porque hay que barrer con aquellas personas que están de tropiezo, aquellas personas que no ayudan, aquellas personas que no perseveran, que no dan un consejo, no dan nada. Entonces el apóstol Pablo las hacía a un lado y las sacaba, iglesia del Señor, contra la tergiversación del evangelio. Personas que cambian la Biblia, cambian la palabra. Con todos ellos el apóstol Pablo se enfrentó, mis santos hermanos, para poder luchar, poder vencer contra la mundanalidad. Romanos 12:2. A ver qué tenemos ahí, algo más que el apóstol Pablo añade 12:2 a esta palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aquí tenemos 12:2, dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. No te debes de conformar, iglesia del Señor. Tenemos que seguir avanzando, seguir perseverando, seguir hacia adelante, ser más, no solamente ser oidores, no solamente estar sentados. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que meternos en nuestra mente a nuestro Señor Jesucristo y avanzar y seguir adelante, mis santos hermanos. Tenemos que luchar contra el pecado. Romanos 6, tenemos que luchar contra el pecado, iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que vencer toda clase de pecado en nuestras vidas, para poder que la carrera en nuestras vidas podemos triunfar. ¿Y cómo vencemos los obstáculos? ¿Cómo vencemos los pecados? De dejar de hacer lo malo, de limpiarnos, de perseverarnos, de aliviarnos de todo peso que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, iglesia del Señor. Siempre sacudiéndonos, siempre limpiándonos de toda contaminación, de todo peso que nos asedia, de todo problema, de toda calumnia, envidia. Hermano, dejemos atrás esos problemas, mis santos hermanos, y enfoquémonos solamente hacia nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que nos va a dar la victoria. Él es el que nos va a dar, mis santos hermanos, la ganancia para poder vencer todo obstáculo. He terminado la carrera mediante el sufrimiento y tentación, y se ha mantenido fiel a su Señor Salvador durante toda la vida, iglesia del Señor. 2 Timoteo 2:12. Veamos ahí un texto más que nos dice la palabra de nuestro Dios. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infiel, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Todas esas cosas que el apóstol Pablo luchó, no fue fácil. Yo te hago una pregunta. ¿Tú tienes problemas casi como el apóstol Pablo? ¿Tú estás pasando los mismos problemas que el apóstol Pablo? No, yo creo que no, iglesia del Señor. Debemos de ser sinceros. Él perseveró, Él abrió camino para que nosotros vengamos hacia atrás de Él. Vengamos hacia atrás, mis santos hermanos, con más facilidades, con menos problemas. Iglesia del Señor, Hebreos 10:23. Leamos Hebreos 10:23, a ver qué nos dice ahí la poderosa palabra de nuestro Dios. Iglesia del Señor, dice así: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es aquel que nos prometió. Así es, mantengámonos firmes, mantengámonos sinceros,
sin fluctuar, iglesia del Señor, hacia adelante, recordando que el apóstol Pablo es el que peleó la buena batalla, es el que abrió camino en un desierto. Él iba adelante y nosotros íbamos más atrás, iglesia del Señor, para poder lograr esa corona que Dios nos ha dado a aquellos que han permanecido, aquellos que hemos permanecido en la verdad. Dice la palabra de nuestro Señor: ha guardado la fe en tiempos de severas pruebas, grandes desalientos, muchas dificultades, sufrimiento, el abandono de amigos, la oposición de falsos maestros, pero nunca comprometió la verdad original del Evangelio. Pablo siempre estuvo dispuesto a que los amigos se vayan, a que los amigos lo abandonen, hasta que los amigos lo traicionen, pero el Evangelio fue lo primordial, lo principal, que él mantuvo firme y luchó para que este Evangelio llegue a Roma y se haga conocido, iglesia del Señor. Y eso es lo que nos basta, eso es lo que nos ayuda a nosotros a entender y que debemos también perseverar. Dice el 2 Timoteo 4:8: por demás me está guardada la corona de justicia. Los creyentes del Nuevo Testamento anhelan intensamente que el Señor volverá y los llevará a la tierra para estar con Él para siempre, iglesia del Señor. Primera Tesalonicenses 4:13-18. 4:13-18 dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual decimos esto con palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con esta palabra. Siempre debemos alentarnos los unos a los otros, porque Dios nos ha prometido y Dios nos va a dar la corona de justicia, mis santos hermanos. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y eso es importante, iglesia del Señor, que estemos atentos, que estemos velando, debido a que Pablo se mantuvo fiel a su Señor en el Evangelio que se le encomendó. El Espíritu le dio testimonio de que le esperaba en el cielo la afectuosa aprobación de Dios y la corona de justicia. Dios tiene recompensa reservada en el cielo para todos los que mantienen la fe con justicia. Mateo 19, veamos. Ya mismo doy por terminado este mensaje. Mateo 19, vamos a ver qué nos dice ahí la poderosa y eterna palabra de nuestro Señor Jesucristo. 27-29 dice la palabra del Señor. Entonces respondiendo Pedro dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para jugar a las 12 tribus de Israel. Ese es el regalo que Dios nos otorga, que Dios nos da, iglesia del Señor, aquellos que aman su venida, aquellos que se mantengan firmes